Tu amor lo siento cuando camino sobre las aguas, viajas conmigo y por la calle soy tu reflejo para ganar al mundo entero. Ya no vivo yo. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Una alegría poder saludarles a toda la congregación de la Iglesia Bautista Las Américas. Dios ha sido bueno con darnos la oportunidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios hasta sus hogares, usando la tecnología. Yo estaba por varios días pensando en una estrategia como pastor para acompañarles a ustedes como congregación y juntos así enfrentar esta situación de crisis de salud mundial que también afecta a nuestro querido Panamá. Una de las cosas que pudimos hacer fue conformar un equipo de líderes para coordinar el trabajo y también para tomar decisiones. De estas reuniones surgió una actividad que tiene que ver con la cadena de oración todas las noches, cada uno en sus casas en horarios de 9 a 10 de la noche. La sugerencia que hicimos a toda la congregación fue que pudiéramos tener un tiempo de alabanza, de cantos, de adoración al Señor. Luego que estuviéramos estudiando la palabra a través de los devocionales que están siendo escritos por los hermanos de nuestra congregación, que cada día se los estamos enviando allí, ¿verdad? A sus celulares, allí a sus correos. También, además de estudiar la Biblia y de tener un tiempo de alabanza, tenemos un tiempo de oración en esa hora, ¿verdad?, de reunión, y hemos elaborado una lista donde estamos pidiéndole al Señor, clamando al Señor por las autoridades de nuestro país. Ellos tienen una gran carga sobre sus ojos, una gran responsabilidad de velar por el bienestar y la salud del pueblo panameño. Y Dios nos manda a orar por las autoridades. Y eso es lo que estamos procurando hacer, pedirle que Dios les dé sabiduría en la toma de decisiones y como equipo ellos puedan trabajar, ¿verdad?, en unidad. Hay que pedir por el presidente, por el vicepresidente, por la ministra de Salud que está haciendo un gran trabajo de docencia, de tenernos la información al día, está tomando muchas decisiones cada día y ella requiere de nuestro respaldo como iglesia en oración. Tenemos que orar por el cuerpo de policía, de seguridad, también de protección civil, los bomberos, los médicos que están allí en primera fila atendiendo a las personas enfermas con este virus. Y claro está, no olvidar a las personas que han sido contagiadas, que han sido infectadas. Y en Panamá ya tenemos casos, ¿verdad? En Italia está en incremento, en Estados Unidos. Nosotros tenemos que sensibilizar nuestro corazón. No podemos tener una actitud al margen de todo lo que está pasando. Y una de las mejores cosas que podemos hacer, de los mayores esfuerzos, tiene que ver con el hecho de estar doblando nuestra rodilla y clamando a nuestro Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. Ahora que nosotros estamos en una cuarentena en casa, estamos pendientes siempre, ¿verdad?, de la televisión, del celular, estamos pendientes de la radio, a través de la computadora. Queremos tener la información cada día y
nos llegan una lluvia de mensajes, nos mandan videos, pensamientos. Algo que a mí me llamó la atención y que realmente fue un bálsamo a mi corazón fue el mensaje que me mandó un ministerio de literatura. Allí me escribieron y me dijeron que estaban orando por mi familia, por mi ministerio, por mi país, Panamá. También allí en ese mensaje ellos resaltan de que hay que agradecerle a Dios porque nosotros podemos confiar en Él en medio de estas pruebas difíciles. Que es cierto, esta situación produce ansiedad en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que mantener la paz. Tenemos que mantenernos confiados sabiendo que Dios tiene el control, la verdad, de estos tiempos. Y es una oportunidad esta cuarentena para fortalecer los lazos entre los matrimonios, los lazos familiares y sobre todo, principalmente, fortalecer nuestra comunión con Dios. A raíz de esta coyuntura que estamos viviendo, pues el Señor nos manda a buscarlo. Y yo quiero compartir un mensaje con ustedes fundamentado allí en Mateo capítulo 17, del 1 al 13, que nos habla acerca de la transfiguración de Jesús. Bien, hermanos, vamos a leer el pasaje de Mateo 17, del 1 al 13. Espero que desde su casa ustedes me estén siguiendo con sus Biblias. Dice así la palabra del Señor. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En esta historia podemos resaltar varias enseñanzas. Una de ellas es que Jesús se transfiguró en presencia de 3 discípulos. Allí en el versículo 1 se nos señala que los discípulos que estaban en el lugar eran Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando nosotros hablamos de la palabra transfigurar, significa transformar, cambiar su aspecto. Fue un momento especial con estos amigos íntimos de Jesús, estos amigos cercanos. Estos 3 discípulos también se hicieron presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, y también cuando Jesús estuvo en el monte de Getsemaní. Él le pidió que le acompañaran porque Jesús estaba muy triste, estaba con una carga muy grande porque sabía que ya su hora venía,
la de morir en la cruz, y pidió entonces el respaldo de estos amigos, ¿verdad?, para que le ayudaran a orar. Y nosotros, ¿verdad?, podemos aprender de aquí de que aunque Jesús tenía 12 discípulos, Él tenía 3 discípulos cercanos. Y nosotros sabemos que un amigo es diferente a tener un compañero. Con un amigo uno puede compartir sus intimidades con toda libertad. Uno tiene confianza en esa persona, hay comunicación, uno está dispuesto a dar, ¿verdad?, suplir a sus necesidades, a aceptar a la persona con sus fortalezas y sus debilidades. Nosotros podemos tener muchos compañeros en la escuela, en el trabajo, pero la realidad es que tenemos pocos amigos. Y a manera de testimonio, pues puedo decirles que además de tener a Jesús como mi amigo personal, yo tengo una amiga que es mi esposa, ella se llama Marcela. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos en nuestra época de juventud, cuando participábamos de un ministerio cristiano estudiantil. Después nuestra amistad se profundizó cuando fuimos al seminario teológico y luego nos hicimos novios y nos casamos. Gracias a Dios que hemos podido, ¿verdad?, todos estos años cultivar esa amistad. Hemos tenido la oportunidad de compartir nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestros temores, nuestros sueños, nuestros pensamientos. Y siempre pues hemos estado allí, ¿verdad?, unidos. Dios también nos ha permitido cuando ella está enferma, pues yo soy su doctor, y cuando yo estoy enferma ella es mi doctora. El único problema es cuando los dos nos enfermamos, entonces ¿cómo hacemos, verdad? Yo le doy gracias por la amistad con mi esposo. Y quería seguir señalando en relación a esta experiencia de la transfiguración, de que esta misma experiencia se comparte en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, el versículo 28, que dice así: aconteció como 8 días después de esta palabra que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces Jesús llevó a sus amigos al monte, ¿verdad?, a la cima, para tener un tiempo con Dios, a la cima del monte, para tener allí comunión con el Señor. Y cuando uno es amigo de alguien, uno le hace partícipe de las cosas que son importantes para uno, ¿verdad? Y si esa persona es amiga de uno, ella también lo va a considerar como algo valioso. Entonces Jesús llevó a estos discípulos al monte a orar a Dios, a buscar de la presencia del Señor. Nosotros podríamos entonces hacernos la pregunta: ¿tenemos a Jesús como nuestro amigo personal? ¿Estamos cultivando esa relación diaria con Jesús, a pesar de las circunstancias que nos rodean, la situación difícil por la cual todos estamos pasando? ¿Podemos confiar todo lo que hay en nuestro corazón al Señor a través de la oración? Son preguntas que nosotros podemos hacernos, ¿verdad?, para evaluar nuestra relación con el Señor. En esta historia de la transfiguración de Jesús, aprendimos en primer lugar que Jesús se transfiguró delante de 3 discípulos, de Pedro, de Jacobo y de Juan. La segunda enseñanza que queremos resaltar de esta historia es que la transfiguración de Jesús
confirmó que Jesús era el Hijo de Dios. Y nosotros, para un mejor entendimiento, podemos ver el contexto de esta historia allí en Mateo capítulo 16, del versículo 13 en adelante habla acerca de la confesión de Pedro. Jesús había estado con sus discípulos por cierto tiempo, les había enseñado la palabra, había estado orando por ellos, le había brindado su amistad, su amor, ¿verdad? Y ahora llegó el momento de evaluar todo lo que ellos habían aprendido. Y Jesús le hace un examen y le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y ellos contestaron, Maestro, tú eres Juan el Bautista. La gente dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, que eres Jeremías, y otros que eres un gran profeta. Ustedes han contestado correctamente, pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de mí? Ustedes como discípulos, ¿qué es lo que ustedes piensan de mí? ¿Cuál es el concepto que tienen? Y Pedro se levantó, ¿verdad? Allí muy emocionado y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así dice Mateo 16:16. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el que ha sido enviado por Dios para perdonar nuestros pecados. A través de esta experiencia, ¿verdad?, de la confesión de Pedro, Jesús estaba buscando que ellos entendieran su identidad, quién era Jesús, porque en esa medida ellos podían comprometerse. Lo que en ese tiempo reinaba era una desorientación, había una confusión, pero Jesús estaba buscando que sus discípulos estuvieran claros que el Maestro era el Mesías, el Hijo de Dios. Y después que se da la confesión de Pedro, después Jesús aprovecha la ocasión para anunciar su muerte. Dice Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Con la confesión de Pedro, Jesús quería darles a conocer a sus discípulos quién era Él, pero con el anuncio de su muerte, Él quería enseñarles qué era lo que Él iba a hacer, cuál era su misión, su tarea, por qué Él estaba en este mundo. Y Él les habló de que era necesario que padeciera mucho, que Él iba a sufrir, también les habló de que iba a ser muerto, que iba a ser crucificado y al tercer día iba a resucitar. Para los discípulos fue difícil entender estas palabras de Jesús, aceptar de que Él iba a morir, porque ya habían estado con Él 3 años, ¿verdad? Jesús les había estado allí acompañando y ahora pues ellos se sentían desesperados, se sentían tristes, angustiados, no sabía qué iba a pasar con ellos en el futuro. Era un tiempo de inestabilidad para la vida de los discípulos. Y entonces se aprovecha esta ocasión de la confesión de Pedro y cuando Jesús anuncia su muerte para entonces darse la experiencia de la transfiguración. Allí en Mateo capítulo 17, el versículo 2, dice que y se transfiguró, se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ocurrió una experiencia única, una experiencia milagrosa, poderosa. El rostro de Jesús comenzó a brillar
como el sol, y su vestido se hizo blanco como la nieve, blanco como la luz. Y dice allí que no solo se dio esta experiencia, ¿verdad?, de que el rostro y el vestido de Jesús comenzaron a brillar, sino que aparecieron dos personajes allí, dice en el versículo 3, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés representa la ley, el antiguo pacto, la liberación del pueblo, y Elías simboliza los profetas del Antiguo Testamento, es un representante de los profetas. Y no solo pasa esto, ¿verdad?, de que brilla el rostro de Jesús y hay estos dos personajes, sino que también se oye una voz del cielo. Dios se presenta en forma de una nube, dice allí en el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces vemos allí la aprobación de parte de Jesús en cuanto a la obediencia de él, ¿verdad?, de ir a la cruz y de resucitar al tercer día. Él está confirmando el plan que ha establecido para Jesús. Entonces se siente contento. Estas mismas palabras Dios las dijo cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Afirmó las mismas palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que esta transfiguración tenía como fin el confirmar que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, y que también era una oportunidad para traer allí consuelo y esperanza a los discípulos, porque recuerden, ellos se sentían desanimados ya que Jesús les había anunciado su muerte y su partida de este mundo. Es una oportunidad, ¿verdad?, que Jesús les da a sus discípulos, una experiencia especial, única, para hablar a sus vidas. Le muestra su propósito. Él nunca se desorienta, él está claro en su objetivo. Entonces Jesús mostró su propósito. Podemos hacernos la pregunta: ¿tenemos nosotros un propósito en la vida? ¿Sabemos nosotros por qué existimos? ¿Por qué estamos en este mundo? Yo creo que el Señor está buscando en nosotros que también aprendamos a morir a nuestro pecado, a que crucifiquemos nuestro egoísmo y que haya un corazón dispuesto a obedecerle, así como Él lo hizo. En esta historia de la transfiguración de Jesús en Mateo 17, hemos hablado de que Jesús se transfiguró delante de sus 3 discípulos, los discípulos más cercanos a él. Y en segundo lugar hablamos de que Jesús se transfiguró para confirmar, señalar que era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Señor. Y una tercera enseñanza que queremos resaltar es que Jesús se transfiguró para fortalecer la fe de sus discípulos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, allí en Mateo capítulo 17, el versículo 4 nos dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Pedro se emocionó. Pedro le gustó lo que estaba viendo. Fue algo hermoso, ¿verdad?, estar allí viendo a Jesús
brillando, y también ver a Moisés y Elías. Y él le dijo al Señor: Señor, ¿quiere que hagamos 3 ranchos aquí, uno para cada uno de ustedes? Hagamos 3 enramadas, 3 albergues. Entonces Pedro quería quedarse en la cima, quería extender ese tiempo allí de adoración al Señor. Pero Jesús le dio una gran lección allí en el versículo 9 del capítulo 17 de Mateo. Dice: cuando descendieron del monte, estaban en la cima y luego entonces bajaron de ella, ¿verdad? Fueron entonces al valle. Jesús sabía que no se podían quedar allá arriba, en lo alto, tenían que bajar, tenían que experimentar su realidad, tenían que cumplir con su misión. Para Jesús, el ir al valle, el descender del monte, tenía muchas implicaciones. Implicó el hecho de ser encarcelado, apresado. Significó para Jesús el ser azotado, que le dieran allí, ¿verdad?, latigazos. Significó que lo escupieran, que le pusieran una corona de espinas, que lo rechazaran y se burlaran de él, y por último entonces lo clavaron en la cruz. Él estuvo en la cima para fortalecerse con Dios, pero luego entonces bajó a cumplir con la tarea que Dios le había confiado. Y nosotros podemos interpretar como creyentes el estar en la cima con las experiencias de adoración en el templo, con los cultos dominicales. Son tiempos hermosos donde nos gozamos, ¿verdad?, de estar en la compañía con nuestros hermanos. Hoy en día, ¿verdad?, vivimos otra realidad. Estamos en nuestras casas. Y el estar en la cima puede ser las diferentes ocasiones en que hemos estado en el estudio bíblico en grupo y Dios ha tenido un mensaje para mí, ¿verdad?, de manera personal. Dios habló a mi corazón y ese mensaje marcó mi vida e hizo una diferencia. El estar en la cima puede representar el campamento donde yo conocí al Señor como mi Salvador personal, o cuando sentí el llamado de parte de Dios a cumplir con un ministerio dentro de la iglesia. El estar en la cima puede representar mi tiempo devocional, ¿verdad? Allí Dios me fortaleció, pude ver allí con claridad la voluntad de Dios para mi vida. Puede ser el estar en la cima, ver una película cristiana que Dios utilizó para entonces comunicarme su voluntad. Dios nos habla de diferentes maneras. Él es soberano. Pero Él no quiere, al igual que Jesús, que nos quedemos allá en lo alto, sino que descendamos, que vivamos nuestra realidad, que en otras palabras estemos dispuestos a servir, a ayudar a los necesitados. Hoy en día en nuestro país, en nuestro Panamá, es todo un desafío tener esa sensibilidad cuando la tendencia es que haya un distanciamiento social, porque ahora las normas que nos comparte el Ministerio de Salud, las normas de prevención, tienen que ver con que no debemos saludarnos con las manos, no debemos abrazarnos, besarnos, guardar una distancia de 1 metro, y todo esto está produciendo que desarrolle una individualidad en nuestra sociedad, un egoísmo.
no queremos que nadie nos salude, ¿verdad? Porque pensamos que él puede tener el virus el coronavirus. Entonces, es un desafío porque Dios nos habla a nuestro corazón a través del ejemplo de Jesús y nos señala, tenemos que ser sensibles. Tenemos que amar a la gente, cambiar nuestra actitud. Una de las cosas que Jesús hizo una vez bajo del valle, si vemos la Biblia, dice Jesús sana a un muchacho lunático, un muchacho endemoniado. De una vez comenzó a trabajar. Yo creo que no cumplamos con las normas de prevención para no contagiarnos, ¿verdad? Hay que cumplirlo. Date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que respetar esa ley. Pero tenemos que ser creativos. Tenemos que buscar la dirección de Dios para que en este tiempo en que nos estamos alejando, en donde estamos siendo más individuales, tenemos que buscar ese acercamiento, ¿verdad? Porque las personas saben cuando uno las ama, ¿verdad? Uno puede saludarlas, uno puede decirle, estoy orando por ti, no tengas temor, Dios está con nosotros, Dios ha prometido que nos va a dar la victoria. Entonces, debemos reflexionar. Me encantó que pude leer un artículo en el diario La Prensa de Panamá que habla acerca del diario de una persona contagiada con coronavirus. Y él comparte allí de que posiblemente una persona amiga, ¿verdad?, fue la que lo contagió a él. Y él está estable, lo que a él le ha dado es tos y garrapera, no ha tenido fiebre, gracias al Señor, y ha tenido un control del Ministerio de Salud en su casa, porque él está en cuarentena allí en su casa. Y él dice que ha sido bien atendido, le han dado un seguimiento, pero en su corazón él tiene el temor de contagiar a su esposa y a sus dos niños. Él tiene un niño de 2 años y otro de 6 años. Y él ha tratado de permanecer allí aislado en el cuarto de su casa. Y él dice que para él esto es algo bien difícil porque él era una persona activa, él estaba siempre haciendo cosas. Pero ahora tiene que estar allí en su casa y está haciendo trabajos allí de su empresa y internet. Y también dice que ha estado viendo mucha televisión, que ya se conoce todas las series y los programas que ha visto. Pero él también señala allí en ese diario que pues él valora ahora más la familia, que él quiere ver la situación con esperanza y se ve con sus hijos allí, ¿verdad?, jugando, se ve ya en su trabajo. Y también señala que a él le gustaría que hubiera más unidad en nuestra sociedad, porque con la unidad, si estamos unidos, entonces vamos a poder enfrentar a este virus, ¿verdad?, esta enfermedad, y vamos a poder enfrentar retos mayores. Me pareció interesante esa experiencia, ¿verdad?, de este panameño que ha sido contagiado. Nosotros debemos no pensar solo en nuestra vida, en nuestra familia, sino que hay que sensibilizarse con las personas que están enfermas, con los familiares que han estado perdiendo sus seres queridos, ¿verdad? Tenemos que orar por toda esa gente, los médicos, ellos sienten también temor de contagiarse y están cansados, están atendiendo muchos casos de enfermos. Así que esto es un trabajo en equipo donde la parte nuestra tiene que ser la de estar orando sin cesar. Y les animamos para que se puedan sumar allí a la cadena de oración. Parece algo muy sencillo, pero hay un gran poder, ¿verdad?, detrás del recurso de la oración. Y Dios se va a alegrar mucho de nuestra congregación si nosotros aprendemos a estar unidos
orando a Él. Entonces les dejo con esas tres enseñanzas de esta historia de la transfiguración. Primero que Él se transfiguró Jesús se transfiguró delante de sus tres discípulos, estableció una relación de amor con ellos, quiso compartir algo importante que era para Jesús, la oración, la quiso compartir con sus amigos, y por eso es que estaban allí, ¿verdad? Allí en esa cima, buscando la presencia del Señor. En segundo lugar, Jesús se transfiguró para confirmar que era el Hijo de Dios. Ratificó su misión de venir a este mundo para morir, resucitar e ir al cielo. Y en tercer lugar, fortaleció la fe de sus discípulos, los preparó para el futuro, para que siguieran sus pasos, para que fueran sensibles a la necesidad de la gente. Vamos a tener un tiempo de oración para darle gracias al Señor por su mensaje y también para interceder, ¿verdad?, por los que en esta hora están padeciendo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque hemos podido reflexionar en su palabra. Gracias porque hemos podido aprender de ella, de que usted realmente es el Hijo de Dios, de que vino a este mundo a morir en una cruz para darnos salvación. ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas si no lo hubiéramos conocido? Si no hubiéramos experimentado su perdón. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Y oramos por aquellas personas que aún no te conocen, que están viviendo tiempos de inseguridad, de temor, de lucha. No saben qué van a pasar con su trabajo, con su familia. Señor, oramos para que este sea el día de salvación para los panameños, para el mundo entero, Señor. Que sea una oportunidad a través de esta crisis de acercarnos a usted y de establecer una amistad con usted, Señor. Gracias, Señor, gracias porque realmente usted es el camino, es la verdad y la vida. Solo a través de usted nosotros podemos llegar al Padre. Y oramos para que guarde a nuestras autoridades, para que les dé sabiduría, para que pueda dirigirles, que ellos realmente sientan la presencia suya, sientan su acompañamiento. Pedimos por las personas enfermas para que usted pueda traer sanidad a sus cuerpos, que usted pueda detener, Señor, el avance de este virus, que usted pueda hacer ese milagro, Señor. Tenga misericordia de nuestra vida. No nos pague según nuestro pecado, sino denos conforme a sus múltiples misericordias. Usted nos enseña en su palabra: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Oh Señor, líbranos de todo temor a raíz de que estamos confiando en ti. Te adoramos y te damos gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.